Entonces, primero recuerden que, como les mencionaba hoy día en la última clase, mañana es la evaluación sumativa número 4, la evaluación de la semana, que va a ser un cuestionario, tal cual como lo hemos hecho en la última semana, sobre todo como lo hicimos en la última semana, un cuestionario con un intento que va a estar disponible entre las 9 de la mañana y las 23:59 de la noche. Si alguien tiene algún problema, me escribe y podemos actuar. No tenemos mucho tiempo, sí, o sea, máximo el día viernes, en el caso que las personas que no pudieran responderlo el día de mañana, máximo el día viernes, porque el viernes, como les comenté, tiene que estar cerrada la asignatura en promedio para definir los alumnos que pasan a examen, que sería el día sábado. ¿Ya? Recuerden que 5.5 es la nota de exhibición, para que lo tengan claro. Entonces, la idea es que el viernes, lo estimo al mediodía, pero pueden gastar reuniones, pero espero entre medio de esas reuniones poder subir las notas y que ustedes revisen, ¿ya? De igual forma, los que se van a examen, yo les voy a mandar un correo indicándoles que se van a examen, pero la idea es que ustedes igual revisen su promedio el día viernes, ¿vale? Eso. Entonces, en lo que respecta a la clase de hoy, y en base al proceso, hoy día nos toca ver lo que es inducción, que es la fase final de todo este proceso que nosotros hemos visto de reclutamiento y selección, ¿ya? El proceso de inducción es clave para el trabajador porque en el fondo es la etapa de adaptación inicial que tiene el que fue candidato, pero que ahora ya es colaborador de la empresa, y que obviamente recae en nuestra área la responsabilidad de no solamente inducirlo, para que la redundancia, a lo que tiene que ver el cargo, sino que nosotros tenemos que inducirlo a lo que tiene que ver con toda la empresa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay ciertos procedimientos que están establecidos, que están sistematizados, pero hay otros procedimientos también que son de orden más, eh, ¿cómo decirlo?, del rol de acogida que nosotros tenemos que darle al colaborador nuevo dentro de la organización, ¿ya? Entonces también cuando el candidato llega en su primer día al trabajo, por lo general va a llegar a nuestra área, porque por lo general, imagino que a ustedes también les ha pasado, que siempre les piden que el primer día lleguen con todos los documentos, el papel de la AFP, el de la ISAPRE, de antecedentes, etcétera, y lo tienen que llegar a presentar a recursos humanos. Entonces, generalmente el candidato, ¿dónde llega? A recursos humanos, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? Nosotros, obviamente, recibirlo y de ahí en adelante comenzar un proceso que, dependiendo de la empresa, puede durar, no sé, un par de semanas, y en algunos casos de la empresa quizás un par de meses, no más que eso, que es el proceso de inducción, ¿ya? Donde nosotros tenemos que inducir precisamente, ingresar al candidato y acompañarlo en el proceso de adaptación al cargo. Ya no solamente entregarle un curso de capacitación y, ok, no, obviamente tiene que haber un acompañamiento por parte del área de recursos humanos con el proceso de adaptación de la persona, ¿ya? Considerando que una persona que viene de afuera y más allá de conocer el cargo, igual tiene que adaptarse no solo a su cargo en sí, sino que a la empresa, a la misión, a la visión, a los valores, a la cultura, a las costumbres que están en la empresa, y el área encargada de eso obviamente somos nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasamos del proceso de selección a este proceso de inducción? Porque nos falta dar ese espacio, ¿cierto? Eh, Recuerden que nosotros vimos el proceso de entrevistas. Realmente el proceso de entrevistas que parte del proceso de selección como tal, ¿ya? Y después en una segunda fase viene toda esta aplicación de test y pruebas, que fue la que hemos revisado durante esta semana, ¿ya? Y con eso nosotros cumplimos con nuestra labor de recursos humanos, de contar con los candidatos y de contar con información que generalmente va en un formato de un informe que se entrega a la respectiva que nos está pidiendo el cargo para que él tome la decisión final, ¿ya? Recuerden que nosotros no tomamos la decisión final, nosotros definimos los candidatos que pasan a la entrevista final, y junto con eso aplicamos una serie de pruebas y test, etcétera, que nos permiten elaborar informes, los cuales se presentan juntos con los candidatos al momento de presentar la terna final al área que nos está solicitando el cargo. Entonces, en ese momento nosotros ya derivamos el proceso directamente al área que está solicitando el cargo para que ellos tomen la decisión. Van a entrevistar a los candidatos, van a leer los informes y en función de eso van a tomar una definición, ¿ya? Ese proceso de entrevista es variable, puede ser una, pueden ser dos, dependiendo del tipo de cargo. Generalmente para cargos de jefatura pueden llegar incluso hasta 4 veces con el candidato, ¿ya? Y ya cuando ese proceso termina y ya finalmente el candidato es seleccionado, nos devuelven de alguna forma el candidato a nosotros y dicen, ok, seleccionamos a esta persona,
hagan todo el proceso de ingreso. De ahí la persona vuelve a nosotros y parte este proceso de inducción, ¿ya? Que parte desde la notificación que la persona está seleccionada, ¿ya? Que por lo general acá se hace de manera muy informal. Generalmente un teléfono, una llamada por teléfono que está bien, digamos, porque en el fondo le hace toque humano para la notificación de que la persona quedó seleccionada. Súper bien. Pero eso igual tiene que ir acompañado de un correo y de ojalá una carta oferta donde se le haga información ya formal al candidato o se le confirme a través de un canal formal como una carta que fue seleccionado para el cargo, con la renta, con la fecha de ingreso, con las condiciones, etc. Idealmente así deberíamos notificar nosotros al candidato de que fue seleccionado, con una carta oferta formal, que incluya toda la información del cargo y las condiciones del cargo también, ¿ya? El candidato aceptando esa oferta decimos, ok, listo, y podemos dar por iniciado el proceso de inducción, ya que todavía no lo contratamos. Generalmente el proceso de contratación se da durante las primeras semanas, ¿ya? Pero por eso es bueno también tener una carta que certifique que el candidato aceptó la oferta, ¿ya? Y cuando el candidato ingresa, comenzamos con el proceso de inducción, ¿ya? Que es lo que comenzamos a revisar ahora. Ya, entonces, ¿qué es el proceso de inducción? El proceso de inducción, como yo les decía al principio, es la parte final de todo este siglo que nosotros hemos revisado de reclutamiento y selección, que es el proceso donde el candidato ya deja de ser candidato porque ya es seleccionado, pasa a ser trabajador de la empresa y el proceso de adaptación, como yo les decía, tiene que ser gestionado, coordinado y acompañado por nosotros, ¿ya? Para lograr una serie de objetivos que tienen que ver básicamente con una inserción en el corto plazo de la persona a la empresa y al puesto de trabajo, ¿ya? Algunas definiciones de diccionario. Nuestro amigo Chavenato nos dice que el proceso de inducción es un proceso que busca la adaptación y la ambientación inicial del empleado en la empresa, y esto es súper importante, que el ambiente social y físico donde va a trabajar, ¿ya? Porque como les decía, nuestra función no es solamente capacitarlo en su cargo, lo que tiene que hacer, sino que también tenemos que hacerle una inducción a la cultura de la empresa, ya cómo son las formas de relacionarse, cómo son los hábitos, ¿ya? Es súper importante que nosotros digamos eso, ¿ya? Con cuáles son las formas de conducta, dónde se dan esos centros de reunión, por ejemplo, ¿ya? Mostrarle las instalaciones de la empresa a la persona que viene recién ingresando. Entonces, obviamente son labores de nosotros, y por lo general, lo que se recomienda es cuando la persona llega el primer día, que nosotros como recursos humanos tomemos al colaborador nuevo y lo vamos a dar una vuelta por toda la empresa, lo presentemos con la área, y obviamente lo llevemos a su área, lo presentemos con sus compañeros, y esos vínculos iniciales de esta persona nueva, obviamente lo generemos nosotros, digamos, lo dejemos conectados, contactados, mira, tú vas a trabajar con esta persona haciendo estas cosas, como esos vínculos iniciales obviamente tienen que ser parte de este proceso de inducción también, ¿ya? De mostrarles cuáles son los compañeros con los que trabaja, etcétera. Que también es parte, como les digo, no solo pensemos en la inducción como una capacitación formal en lo técnico, sino que también tiene que ver con todo el proceso de conocer la empresa en todos los distintos ámbitos, ¿ya? Y por lo mismo es importante también en este proceso de inducción, que lo vamos a ver un poco más adelante en función de cuáles son las etapas del proceso, que el trabajador conozca la identidad de la empresa y que uno de los objetivos de nuestro proceso de inducción sea transmitir esa identidad y que el trabajador internalice esa identidad que tiene la empresa y que obviamente ponga en práctica los valores que tiene la empresa, la misión, la visión, etcétera, ¿ya? Como dice nuestro amigo Chavenato, el proceso de inducción pretende que el integrante asimile de manera intensiva y rápida, porque los procesos de inducción no tienen tanto tiempo, ¿ya? Siempre nos pasa a nosotros con recursos humanos que el área que contrató a la persona nos está apurando un poco para que la inducción siempre sea lo más corta posible y la persona se inserte lo más rápido al puesto, ¿ya? ¿Por qué? Porque claro, claramente mientras las personas están en este proceso de inducción, de capacitación inicial, no va a estar produciendo,
¿ya? Va a ser, entre comillas, un costo para la empresa porque va a tener un proceso de aprendizaje, pero obviamente ya tiene que ser remunerado porque ya la persona está contratada. Entonces, generalmente, ese costo los empleados lo tratan de reducir y por lo tanto los programas de inducción, por lo general, toman al máximo, yo diría, en lo que ya me ha tocado hacer, 2 semanas. Más de eso es difícil. Ya la tercera semana, la idea es que la persona ya esté en su puesto iniciando su función. ¿Ya? Por eso es un proceso que tiene que ser corto, tiene que ser acotado, ¿ya? Y el objeto y el resultado, como dice Chavenato, la idea es que ya una vez que la persona termine este proceso empiece a desempeñarse con la camiseta puesta, ¿ya? Y esté súper alineado con los valores, con la estrategia de la empresa, con sus objetivos, etcétera, para que en el fondo esté comprometido, ¿ya? Aprovechar esta instancia inicial, la motivación inicial que siempre tienen los colaboradores al llegar a un trabajo nuevo, ¿ya? Para alinearlo con los valores y con en el fondo con las líneas estratégicas que tiene la empresa, ¿ya? Con respecto a los objetivos que tienen que cumplir, obviamente hay una serie de objetivos básicos que tiene que cumplir este proceso de inducción. Primero, pensando en el trabajador, al recibirlo, al capacitarlo, al entregarle información, a darle lineamiento, al acompañarlo, obviamente vamos a lograr que el nivel de ansiedad y de nerviosismo que tiene esta persona disminuya, ¿ya? Y eso obviamente va a facilitar el proceso de adaptación, ¿ya? Una persona obviamente que está en una ya de alguna forma más tranquilo, porque obviamente a todos nos pone muy nervioso, muy ansioso ingresar a un trabajo nuevo, el hecho de ser bien acogido, de ser bien recibido y recibir un buen proceso de inducción, obviamente baja ese nivel de ansiedad, ¿ya? Lo que permite obviamente que el trabajador ya se enfoque 100% en los aprendizajes de lo que tiene que hacer en su nuevo trabajo, ¿ya? Ofrece la información necesaria para trabajar en forma cómoda y eficaz. Obviamente este proceso tiene que entregar información básica para que el trabajador comience a ubicarse en el puesto y también comience a desempeñar algunas funciones básicas, ¿ya? Que aprenda los aspectos específicos de su función, ¿ya? Si bien el proceso de inducción está a cargo nuestro, no es 100% nuestra responsabilidad hacer el traspaso de estos conocimientos, porque obviamente van a haber cosas puntuales del cargo en los cuales los vamos a tener que dejar con su jefe, ¿ya? Entonces también parte de estos procesos de inducción implican que nosotros planifiquemos reuniones del trabajador nuevo con su jefe y con sus pares, o con las personas con las que se va a relacionar a nivel del interior de la organización, obviamente, para que también esa parte ya más técnica la vean directamente con ellos, ¿ya? Nosotros lo que hacemos ahí es coordinar ese proceso, pero ya la bajada de información técnica la tiene que hacer directamente su jefatura o su área, ¿ya? Facilitar al personal el que está ingresando el conocimiento sobre el marco jurídico laboral propio de la organización, ¿ya? O sea, obviamente en esta instancia tenemos que hacer la entrega del reglamento interno de orden y seguridad que toda empresa debe tener por ley, ¿ya? Es en esta instancia donde se le entregan todos estos documentos también de marcos legales, en el fondo, ¿ya? Que por lo general el marco regulatorio más grande que tiene la empresa es el reglamento interno, pero que también a veces tienen otros lineamientos, algunas políticas de conducta, algunas políticas de acoso, políticas de recursos humanos también que a veces se redactan, algunos procedimientos administrativos, por ejemplo, y cosas muy básicas como el uso de la fotocopiadora, cosas así. Todo este tipo de reglamentos, de normas, obviamente tiene que quedar estipulado en el proceso de inducción, y tiene que quedar claro para el candidato en el fondo cuáles son las reglas y las políticas que rigen a la organización, ¿ya? Y por último, promover la adaptación de las características personales de los nuevos empleados con los demás de la organización, ¿ya? En este fondo, o sea, y acá lo que plantea un poco este objetivo es que el candidato en este proceso obviamente tiene que no solo adaptarse a la empresa, sino igual tiene que adaptarse a las personas con las cuales le va a tocar trabajar, ¿ya? Entonces este periodo también es un periodo de conocimiento, de diagnóstico, donde obviamente el candidato conoce a las personas de alguna forma, va evaluando cómo son las prácticas culturales, cómo son las costumbres, cómo son las formas de relacionarse de las personas, y se va insertando en esa nueva cultura, en esa nueva forma de relacionarse de este nuevo trabajo que es para él, ¿ya? Entonces también es uno de los objetivos básicos, obviamente, que este proceso de socialización del nuevo colaborador al interior de la organización sea lo más rápido posible. Con respecto a las ventajas, Chavenato señala 4.
Primero, y lo básico, el empleador obviamente recibe información general de la empresa, en términos normativos, de reglamentos, procedimientos, que permiten que la adaptación sea rápida. Obviamente, en la medida que nosotros facilitemos este proceso de aprendizaje y de incorporación de estas nuevas formas que tiene la empresa para el nuevo trabajador, vamos a hacer que su proceso de adaptación sea rápido, que es uno de los objetivos finalmente de la inducción, que el proceso sea acotado, ¿ya? Segundo, reducción de la cantidad de errores, ¿ya? Obviamente, una persona que llega a un trabajo y no recibe ninguna capacitación de inducción y empieza a trabajar, lo más probable es que se va a equivocar, se va a equivocar, se va a equivocar, en fin, va a tener una serie de situaciones que van a afectar su desempeño. Un proceso de inducción o de capacitación inicial va a reducir ese riesgo a cero, o al mínimo posible, ¿ya? Porque obviamente se le van a entregar las reglas del juego, del cargo, de cómo se tiene que operar previamente. Entonces, esa es una de las ventajas principales, obviamente, que tiene un proceso de inducción bien hecho, ¿ya? La persona va a empezar a trabajar ya con un manejo importante de la información que tiene que saber para poder desempeñar el cargo, y por lo tanto la tasa de errores va a disminuir, ¿ya? Ventaja no menor. Tercero, el supervisor puede explicar al empleado cuál es su posición o papel dentro de la organización, ¿ya? Como les decía, nuestro rol es, y lo vamos a ver más adelante, es ser parte de la inducción más general. La inducción específica, que aborda los temas técnicos, son directamente vistos por la jefatura del cargo que está contratando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también hay una posibilidad, antes de empezar a desempeñar las funciones, que el jefe, el supervisor, el líder del nuevo trabajador, en el fondo, sea el mismo que le explique qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Qué es lo que espera de él, cuáles son los objetivos del cargo, y cuál es su posición dentro de la estructura organizacional de la empresa, ¿ya? Y por último, acá nuevamente aparece el formato que ya hicimos de la descripción de cargo. Es súper importante que en el proceso de inducción al candidato se le haga ver y el fondo él tome conocimiento de cuál es la descripción del cargo que va a ocupar, ¿ya? Entonces, ese documento que se acuerdan que nosotros hicimos en clase, donde establecíamos los objetivos, las funciones, las tareas, con quién se relaciona, etcétera, ese documento tiene que ser parte del proceso de inducción, ¿ya? Idealmente el candidato, como yo les decía aquella vez, lo tiene que recibir y ojalá tomar conocimiento a través de un papel, diga yo tomo conocimiento de las funciones que me va a tocar desempeñar, ¿ya? Porque es en esta etapa previa al inicio de las funciones es que cuando el candidato tiene que tener las reglas del juego claras, ¿ya? Cuáles son sus funciones, cuáles son sus objetivos, cuáles son los tiempos asociados a cada proceso que se le está pidiendo, etcétera, ¿ya? ¿Ven? Entonces, vemos nuevamente que la descripción de cargo aparece en este proceso y va a seguir apareciendo en los procesos posteriores de recursos humanos. Como yo les mencionaba, hay dos tipos de inducción, ¿ya? Una inducción de tipo general, ¿ya? Que como dice nuestra colega argentina Marta Ales, es un proceso de inducción a la organización en general, de inducción a la empresa, ¿ya? Y que se basa en el conocimiento que la persona ingresa tiene que adquirir o debe adquirir respecto de tanto de la historia de la empresa como de su estructura, del marketing, de la competencia, de obviamente factores de seguridad, higiene, etcétera. Entonces, esta inducción de tipo general, donde el trabajador visualiza, cuando puede tener una magnitud de la empresa donde está trabajando, la entregamos nosotros, ¿ya? Y como les decía, le entregamos información a nivel general. Después vamos a ver cuál es el paso a paso y qué información se entrega en esta inducción, ¿ya? Pero básicamente la inducción general es lo que está a cargo de nosotros y que tiene como objetivo que el colaborador nuevo conozca la organización en general. En cambio, la inducción específica ya apunta directamente a que el nuevo colaborador conozca su cargo, las herramientas asociadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este proceso de inducción ya más específica, más técnica, por lo general al candidato se le enseña el software, el ERP que va a utilizar, ¿ya? Cada empresa, por lo general, más allá de utilizar software que están a nivel de mercado, tiene sus propios sistemas, etcétera. Entonces, toda esa parte como más técnica
es la que el candidato recibe en esta parte. Esa instrucción es la que recibe, digamos, de cómo manejar ciertos procedimientos, ciertas políticas que ya son de orden administrativo, ciertos plazos en el fondo para pedir ciertos requerimientos, en el fondo todo lo que tenga que ver ya directamente con la ejecución del cargo en sí. A eso nos referimos cuando hablamos de la inducción más específica. Y como yo les comentaba, esta inducción principalmente la tiene que desarrollar el área o la jefatura de la persona del área, o sea, que solicitó el cargo en el fondo. Ya no nosotros, porque obviamente esa expertise nosotros no la tenemos. Ahora, obviamente, como cualquier proceso, la inducción igual tiene una secuencia, la cual debe ser un paso a paso, en el fondo, en función de ordenar la información que nosotros le vamos a traspasar al nuevo colaborador, ¿ya? Siempre, obviamente, partimos de algo más general y para ir, en el fondo, abarcando aspectos más específicos, ¿ya? Entonces, por lo general, empieza a ser el proceso o el orden de la información, en el fondo, que nosotros le vamos a hacer llegar al nuevo colaborador cuando esté en este proceso de inducción, ¿ya? En general, primero se le hace obviamente referencia a la empresa, y antes que entrar quizá a la situación actual, se hace un poco de biografía de la empresa, se le pone la historia, etc. Eso tiene que ver un poco con un componente motivacional, siempre, como contar la historia. Muchas empresas, de hecho diría la mayoría, esto lo tienen en video, o sea, ya no está la persona de recursos humanos contando la historia de la empresa, sino que generalmente estos ya son materiales que están digitalizados y que cuando el candidato llega a una sala de capacitaciones y toda, por lo menos la información de la empresa a nivel general, la puede visualizar a través de un video. Lo otro que obviamente el candidato tiene que saber es lo que hace la empresa, de qué vive, qué producto ofrece, qué servicio ofrece, etc. ¿Ya? Como también les comentaba, información fundamental, los derechos, las obligaciones del personal, en general lo que tiene que ver con aspectos normativos, aspectos reglamentarios, que todo colaborador deba saber, ¿ya? Los términos del contrato de trabajo. Es en este proceso, es ideal que dentro del proceso de inducción el candidato firme el contrato de trabajo, ¿ya? La ley estipula que tenemos un plazo que abarque las 3 primeras semanas que el candidato está en la empresa, que generalmente se cumple. Entonces, idealmente la idea es que el candidato dentro de este proceso de inducción, antes de que empiece a trabajar, firme el contrato y aclare todas sus dudas, ¿ya? Las actividades sociales, prestaciones, servicios. O sea, además de obviamente informarle al candidato lo que tiene que ver netamente con las remuneraciones, tiene que quedar claro de cuáles son todos los beneficios que tiene la empresa, ¿ya? Que quizá en una entrevista laboral se le menciona a grandes rasgos, pero obviamente si tenemos un seguro complementario de salud, por ejemplo, como beneficio, indicarle cuáles son las coberturas, qué cubre, qué no cubre, etcétera. ¿Ya? Si tenemos algún beneficio de salud con alguna organización, cuáles son, si tenemos algún beneficio de entretenimiento, con qué institución tenemos, etcétera, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con beneficios también, obviamente, tiene que quedar claro en este proceso de inducción, ¿ya? El reglamento interno, como ya les mencionaba, que por lo general eso se hace a través de la entrega del documento, ¿ya? Y que tampoco ya muchas empresas lo tienen físico, sino que muchas veces se lo mandan por correo porque está digitalizado, pero tiene que quedar siempre la firma del colaborador de que recibió el reglamento interno de la empresa, ¿ya? Algunas nociones sobre protección y seguridad laboral. En ese punto me voy a detener específicamente al final de la clase porque en Chile la ley 16.744 exige que todo trabajador, independiente del tipo de función, tiene que pasar por un proceso que se llama derecho a saber, donde se le informan los riesgos asociados a la ejecución de su cargo, ¿ya? Entonces acá más que un proceso, más que un paso o una etapa, tiene que ser algo que tiene que estar sí o sí en cualquier proceso de inducción, porque en Chile es algo legal. Entonces al final vamos a hacer un punto aparte en eso. El puesto que va a ocupar, obviamente, la naturaleza del trabajo, los horarios, si va a trabajar en terreno, si tiene que trabajar algún día sábado, si es que también existe, por ejemplo, planes de capacitación dentro de la empresa o posibilidades de desarrollo. Lo ideal es que toda esa información respectiva a lo que tiene que ver con su posibilidad, o sea, su posibilidad de desarrollo del interior de la organización, dejarlas claras también en este proceso,
¿ya? Presentarle a los jefes, presentarle, obviamente, presentar y describir con quién se va a relacionar y por qué se tiene que relacionar con esas personas, ¿ya? Y, como les decía, una descripción detallada del puesto. Se significa partimos por lo más general hasta lo más específico, y en ese sentido se finaliza siempre con la revisión de la descripción del puesto que ya Recursos Humanos tiene sobre el cargo de este colaborador. Ya. Esto es lo que yo les comentaba con respecto a lo que tiene que ver con la inducción de seguridad laboral, ¿ya? Toda empresa, independiente del rubro, tiene que entregar una capacitación que se llama Derecho a Saber a los colaboradores, la cual el trabajador tome conocimiento de los riesgos que tiene el desempeño de sus funciones y cómo mitigarlos, ¿ya? Y obviamente saber, por ejemplo, cuáles son las coberturas, la mutualidad que tiene, cuáles son las coberturas que tiene, cuáles son los tipos de accidentes de trabajo, trayectos, etc., ¿ya? Y esto es por ley, ¿ya? Ahora, en general, en la práctica, obviamente las empresas que de por sí sus labores son más riesgosas, como construcción, o empresas productivas, etcétera, hacen esto por lo general el primer día que el trabajador llega. Ya lo tienen que hacer porque obviamente en sí el contexto implica mayor riesgo y obviamente la cantidad de accidentes laborales en ese tipo de faenas son altas, ¿ya? Pero los trabajos en oficina, que se consideran, pues se podrían considerar más seguros, obviamente igual revierte cierto riesgo. Entonces, muchas empresas que solamente trabajan en oficinas se relajan un poco con esto y algunas ni siquiera lo hacen, ¿ya? Entonces, eso no se puede no hacer porque va contra la ley, ¿ya? Todo trabajador que ingresa a una nueva empresa tiene que conocer, por ley, como les digo, cuáles son los riesgos asociados al desempeño del cargo, ¿ya? Entonces, esto siempre tenemos que realizarlo en el proceso de inducción, ¿ya? Porque también está la mala práctica que algunas empresas juntan a todos los trabajadores nuevos que están el último año una vez y los capacitan a todos juntos, cuando algunos ya trabajando 10 meses, por ejemplo. Eso no puede pasar, ¿ya? Eso obviamente tiene que, la lógica de este proceso es que el trabajador conozca cuáles son los riesgos antes de empezar a trabajar, obvio, ¿ya? Para que los pueda controlar y los pueda prevenir, ¿ya? Para eso está la ley 16.744 y el decreto supremo 21 del año 69, que en el fondo es que le exige a las empresas, digamos, esta charla, la que obviamente no la hacemos nosotros, siempre tiene que ser a cargo de un experto. Acá vamos a recurrir a nuestros amigos que también nos ayudan, prevencionistas de riesgo, que tienen que hacer esta charla, ¿ya? Toda empresa tiene que contar con un prevencionista de riesgo. Dependiendo de la labor y dependiendo de la cantidad de trabajadores, va a depender si es que tenemos un prevencionista de riesgo planta, un contrato full, 45 horas, o un asesor, en este caso, que va a venir por un par de horas. Generalmente el criterio es la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, ¿ya? Y lo que ustedes están viendo es el respaldo de que el trabajador participó de esta capacitación, ¿ya? Y eso siempre tiene que quedar con la firma del colaborador y también con la firma, en este caso, del prevencionista de riesgo, ¿ya? Para quedar con el respaldo de que ese colaborador efectivamente pasó por ese proceso de capacitación, ¿ya? Porque supongamos que un trabajador tiene un accidente en la oficina, y en el puesto de trabajo, y nos viene a fiscalizar la mutual, la H, el IST, etcétera, o la mutualidad que sea, nos van a preguntar, ya, ¿la persona pasó por la capacitación inicial de Derecho a Saber? Sí, ya, preséntame el papel. Si no tenemos ese papel, no podemos acreditar que la persona pasó por esa capacitación y nos van a multar porque nosotros no cumplimos con la ley de capacitar al trabajador en los eventuales riesgos. Por eso es importante, y hago un punto aparte con esto, porque tiene que ser sí o sí parte de los procesos de inducción, ¿ya? Sobre todo cuando obviamente son trabajos que revierten un mayor riesgo, que como les digo, en oficina se piensa que no hay riesgo, pero me ha tocado ver accidentes bastante complicados en oficinas de trabajo, así que también es un tema importante el tema de la seguridad al momento de hacer un proceso de inducción. Eso, chicos, eso es lo que tenía preparado para hoy y que de alguna forma cierra el proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Terminamos con el proceso de inducción y el colaborador ya está listo para ingresar
a su puesto, a asumir sus funciones y de alguna forma nuestra labor en ese proceso termina. De ahí viene el segundo proceso, que tiene que ver con mantención, remuneración. Tenemos que hacer el contrato, tenemos que empezar a pagarle el sueldo, tenemos que empezar a capacitarlo, tenemos que hacer todo este proceso de desarrollo que ustedes lo van a seguir viendo en las siguientes asignaturas. Eso, chicos, ¿dudas, consultas con el tema inducción que vimos hoy? No, todo súper claro, profesor. Sí. Vale, profe. Súper, ya. Entonces, recuerden, cerramos esta semana, hoy día es la última clase, mañana va a estar disponible el cuestionario. Cualquier cosa que no lo puedan responder, me escriben por correo, ojalá, ¿ya? Yo les voy a activar una segunda intento. Recuerden que solamente un intento para que ustedes lo puedan realizar mañana. Si alguien no puede mañana, máximo el día viernes, ¿ya? No hay más plazo que eso porque el viernes tenemos que tener cerrada la asignatura, ¿ya? Entonces la idea es que el viernes, como les digo, después de mediodía, revisen su intranet para que vean los promedios. Los que están bajo un 5.5 deben ir a examen. De igual forma, los que van a examen yo les voy a enviar un correo informándoles. Les recuerdo que el examen va a estar disponible el día sábado y cerramos la asignatura completa ya el día domingo, para los que tengan que rendir exámenes. Eso, chicos. Bueno, ha sido un agrado hacerle clase, de verdad me gustó hacerle clase, es difícil hacer clase en este contexto, la verdad. Ustedes son bien participativos, y eso igual se lo agradezco, porque de verdad es una lata estar del otro lado, desde acá, a veces hacer preguntas y silencio, ¿qué pasa? Seguido. Con ustedes no me pasó, entonces igual le quiero reconocer eso, porque en realidad a uno es como, ya, me están escuchando, me están poniendo atención, entonces también es como, ya, uno se queda con esa sensación de tranquilidad también. Y también porque hay interés en aprender, porque y que no solamente hay una preocupación por responder las evaluaciones sumativas, sino que también hay un interés real por aprender lo que tienen que aprender para posteriormente poder aplicarlo en el mercado laboral. Así que en ese sentido, ha sido un súper buen curso, me ha gustado las clases con ustedes, quizás, y espero que ojalá así sea, verlos presencialmente antes que termine el semestre, ojalá pueda darse así, y si no, ya el próximo año hacerles clases presenciales si es que coincidimos con los horarios también, ¿ya? Yo voy a eso como cerrando el tema del curso, ¿ya? Ahora, Profesor, una consulta. ¿sí? Buenas noches. Por casualidad usted va a mandar el PPT también al correo, ¿verdad? De esta clase. Y no, sí, lo último, cierro, subo el PPT y subo la clase ahora terminando, ¿ya? Ya, muchas gracias. Eso. Yo, ya saliendo un poco del tema del curso, ya considerando que hay una persona que está a cargo como delegada y que el grupo está funcionando, yo me voy a salir del grupo esta semana. Voy a quedarme más que nada por si hay algún tema con las notas, con la asignatura, ya no por otro rol, ya en adelante cualquier cosa véanlo con Lupita, que ha hecho un excelente trabajo estos días. Así que ya la próxima semana me salgo del grupo para que ya ustedes se organicen como curso en adelante, ¿ya? Quedan 3 periodos todavía, se vienen materias interesantes, el próximo semestre viene seguridad laboral, así que yo creo que tienen que ponerle bueno, como se dice, porque es harta ley, es harto lo que tienen que saber, van a tener un excelente profesor. Leonidas, pues ustedes lo conocen. Leonidas. Profe, partimos de este mismo lunes. No, el el 5. próximo. Recuerden que ahora hay semanas intermedias. Recuerden que hay semanas intermedias. Entonces termina un periodo, cerramos la semana 4. Unas mini vacaciones. O sea, es que, a ver, por ejemplo, yo voy a cerrar esta semana. Yo cierro el domingo, pero entiendo que el profe de ética no va a cerrar esta semana, va a cerrar la próxima semana. Entonces, los que tengan temas pendientes con él van a tener que igual estar cerrando con él la próxima semana algunos días. Pero sí, efectivamente, cuando termine el periodo van a tener una semana de vacaciones. Para que lo tengan claro, en adelante, hasta el periodo 4, ¿ya? Entonces ahora, para los que les vaya bien y ya terminen mañana, que son la mayoría, van a poder descansar hasta el próximo lunes 5 de octubre, que parten con seguridad laboral y con taller de computación, si no me equivoco, taller de computación, que es de formación básica. Pero el profesor, que no me acuerdo qué profesor va a ser, también es de la carrera, porque de ahí también hace clase Leonía y Eduardo Yaneder, que son los 2 profesores de la carrera, así que también hay más cercanía con esos profes, ¿ya?
Eso chicos, así que bueno, terminando, les voy a enviar la PPT, voy a subir la clase y cualquier cosa quedo atento a sus correos, que les vaya bien mañana, que les vaya bien a los que tienen el examen, que les vaya bien a todo el resto del semestre y bueno, nos estaremos viendo pronto. Hay cualquier cosa quedo atento, recuerden, cualquier cosa que a nivel de curso que analizarlo con lupita y cosas puntuales lo ven directamente conmigo por correo, ¿ya? Gracias, bien, profe, chicos. usted también Gracias, por tu profesor. disponibilidad. Gracias, profesor. Se Gracias, pasó. profesor. Gracias. Chao, Estén chao. bien. Profesor. Chao, profe, gracias por todo. Cuídese, profe. Gracias. Chao, chao.